Continuamos haciendo página 13, la última conversación del día acá en Tele13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, siempre con Quique Mujica, con Paula Escobar y con Cristian Valdivieso. Quique, la Paula Escobar, para el capítulo de hoy, nos propone un viaje al pasado más oscuro, incierto, terrible. Viaje al COVID-19, las secuelas del COVID-19 5 años después. Lo reviví, entrevisté a Jaime Mañalich en Radio 3C. Lo reviví porque me dijo cosas que me quedan dando vuelta. Él cree que hay que volver a usar la máscara. O sea, pero siempre. Me dice que en Tokio parte el invierno y los tipos se chantan la mascarilla y nadie, porque buscan proteger al otro. Eso, incluso antes del COVID. Claro, porque ahora yo me puse la mascarilla ayer, que he imbuido por el espíritu de Mañalich. Muy bien, Enrique. Y la gente me miraba como que nadie me quería tocar, porque parecía infecto. Y parece leproso. Infecto. Ya, eso uno. Y dos, le pregunté la típica, oiga, y vivir eso que vivimos desagradable, esa cosa asquerosa, ¿se puede repetir? Me dijo, no una, sino que varias veces en las generaciones futuras. De hecho, me dijo, yo creo que la próxima grande es la gripe aviar, porque no tiene vacuna. Aún no hay vacuna para la gripe aviar, imagínate. Entonces me dice, esa puede ser. Yo entrevisté a Paula Daza a principio de mes y te dijo lo mismo. No, viene otra pandemia. Sí. Y dije, los doctores están diciendo eso. Y todavía lidiamos con las secuelas en salud mental, Paula Escobar. Exactamente. Hace 5 años estábamos ya en confinamiento. ¿Ya? Hoy, ¿qué es? 26 de marzo. El 26 de marzo del 2020 se dictó el confinamiento en las 6 comunas, las primeras 6 comunas, zona oriente de Santiago. Y todos pensamos cómo fue en los años pandémicos, nos acordamos, bueno, de las mascarillas, nos acordamos de la fase 1, fase 2, fase 3, las blusas de Paula Daza, el matinal que hacía el doctor Enrique París. La comisaría virtual. Y la verdad es que esas imágenes, uno tiene como que empezar a intencionar acordarse, porque la verdad es que no nos acordamos del COVID-19, no nos acordamos que vivimos una pandemia y para muchas personas es la historia más importante que vamos a haber vivido en nuestra existencia, ¿no? Esa experiencia colectiva, además de confinamientos en todas partes del mundo. Entonces, se ha estudiado mucho el efecto en los niños, ¿no? Y las niñas, la falta de colegio, los problemas educacionales, en salud mental. Pero lo que les quiero plantear hoy día, a raíz de un artículo que encontré de una autora británica que se llama Helen Lewis, es el impacto en la salud mental de los adultos y en este clima que estamos viviendo 5 años después de mayor radicalización política, ya de mayor énfasis en los extremos políticos, en todos los extremos políticos, más que en el pensamiento más mainstream y más centrado. Bueno, está Trump en Estados Unidos, del cual no podemos parar de hablar todo el día, porque todo el día es una nueva noticia más impresionante que la anterior. Un hombre que domina la agenda. Bueno, Putin está de gran ganador en Rusia, ¿no? Haciendo, básicamente doblegando a Ucrania, y estamos en un mundo en que la verdad es que son los extremos políticos los que están, podríamos decir, se vieron beneficiados por lo que pasó en el COVID. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en el COVID con los adultos en la sala que hemos terminado así? En primer lugar, es importante decir que estamos viviendo lo que los expertos dicen una amnesia colectiva, ¿ya? O sea, hemos decidido, no es que no nos acordemos porque no sé, hayamos hecho un gran esfuerzo, como que mejor ni hablemos de lo que pasó, a pesar de que sabemos que para muchas personas tuvo un impacto brutal. ¿Cuántas personas conocen ustedes, por ejemplo, que se separaron por la pandemia? Que después de estar encerrados juntos 1 año y medio, la verdad es que antes de que terminara el 1 año y medio de encierro completo decidieron no seguir juntos, o parejas que se armaron, o digamos distintas dinámicas familiares, amistades que empezaron, amistades que se terminaron. El impacto en el mundo del trabajo. Recordemos que todos tuvimos que entrar a Zoom. Yo no tenía idea de lo que era, hacer clases, a tener reuniones, tú Iván a hacer radio vía Zoom. O sea, la erupción del mundo informal, la cantidad de gente vendiendo palta, queso, de todo. Yo creo que muchos se quedaron ahí. Ahora es con masa madre. Sí, masa madre. Todo el mundo haciendo masa madre, algo que pasó en todo el mundo por lo demás, el boom de la masa madre y el pan. Veíamos teatro por Zoom, hacíamos reuniones sociales. Y como me dijo el rector Carlos Peña una vez, lo más radical, el que se haya borrado la frontera entre el mundo, el espacio físico del trabajo y el espacio físico de la intimidad. Exactamente. Que para él era una cuestión radical, así, una cuestión muy central, digamos, de lo que había pasado. Bueno, y pensemos en el impacto en el mundo del trabajo, no solo en que aprendimos, los que no estábamos tan digitalizados en las compras, a comprar digitalmente masivamente, ¿no? Hoy día es como natural comprar digamos, a través de aplicaciones y plataformas, pedir el delivery, por ejemplo, sobrevivimos por el delivery. Sí.
Sí, por el reparto a aprendimos domicilio. cuáles eran los trabajos esenciales, ¿no? Los trabajadores esenciales que eran los que tenían permiso para circular, que eran profesiones y oficios que no estaban siendo valorados ni visibilizados por la sociedad, y entendimos lo importante que era que nos retiraran la basura, que nos trajeran la comida, que toda la gente del área de la salud. Bajaron los animales de la cordillera, ¿te acuerdas? Sí, po. Encontraron un ¿Debe? puma. Puma. Y con los lobos, El Un puma súper como en la perdido beta, acá, ¿no? ¿no? Empezaron a aparecer pajaritos, no sé, digo, cambió todo, ¿no? Fue un cambio global y piensen todo lo que ha costado que los trabajadores vuelvan a las oficinas, ¿no? Esa cuestión también ha pasado en todos lados, que no quieren volver, que se acostumbraron a vivir en su casa e ir algunos días, otros no. Bueno, quiero ahora ir al tema que propone Helen Luis, que es lo que pasó en la salud mental de los adultos. Bueno, nos tuvimos que digitalizar en el trabajo, en la salud, consultas, por ejemplo, psicológicas o psiquiátricas por internet, algo que antes era totalmente raro y ahora es como muy habitual, y relaciones personales a través del mundo digital. Para muchas personas la pandemia es sinónimo de soledad, ¿ya? Alguno es sinónimo de, no sé, estar encerrado en la casa con todos los niños saltando y mucha gente, qué sé yo, pero para otros fue mucha soledad, ¿no? Recordemos los adultos mayores, por ejemplo, solos, esa gente que los iba a abrazar con bolsas plásticas alrededor, muchos además quedaron confinados y murieron, digamos, en hogares de ancianos, pero muchos adultos vivieron la pandemia en soledad, y esos adultos se dedicaron a encontrar comunidad en las redes sociales, ¿ya? Y entonces el consumo de redes sociales fue mucho más intensivo, tanto en la cantidad como en la cantidad de horas dedicadas y en la significación de ese espacio de encontrar como comunión con otros, en vez de que fuera en reuniones, en asado, tomarse un café con un amigo, con una amiga, en almorzar el domingo con toda la familia, en esos grupos de redes sociales. Y sabemos el efecto de las redes sociales en los niños, el libro de Jonathan Haidt y la serie Adolescence lo muestra, ¿no? ¿Qué pasa cuando los niños están todo el día metidos en el computador y se meten en estos grupos? Pero a los adultos también tiene un impacto, ¿no? Que es lo que plantea esta autora en el sentido de desatar esta tendencia que tienen los seres humanos a la grupalidad. Cristian, que es psicólogo, lo sabe muy bien, la tendencia de los seres humanos de decir, nosotros somos de este grupo y estas son nuestras características que nos unen. Tendencia gregaria. Exacto, pero el problema es que también eso se une con otra tendencia que es a tener esa identidad siempre en oposición a un grupo exógeno, ¿no? Y decir, en realidad nos definimos contra un grupo que son los que están al otro lado, ¿no? Que sean, no sé, y ahí se pueden proyectar toda serie de quién es ese grupo exógeno, que es el grupo con el cual se entra en una relación de adversarialidad en un primer momento y luego de hostilidad. Entonces, se crean estas burbujas de redes sociales, de gente que siente que todo el mundo piensa como ella y que va creando esta falta de disidencia, ¿no? Porque cuando uno está en un grupo de amigos, hay alguien que dice, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, o nosotros acá estamos hablando y puede decir, oye, sí, es interesante eso, Quique, pero en realidad no estoy tan de acuerdo contigo en esto, pero que tú hables y todos te reafirmen lo que tú piensas, y más todavía, ¿no? Para ser más perteneciente a este grupo, en un momento de soledad como fue la pandemia, llevó a que la energía, podríamos decir, del afecto, la energía emotiva, se invirtiera en estos grupos. Y para ella, las guerras culturales que estamos viviendo hoy día, en que todo cae, como diría Jorge Lanata, en la grieta, ¿no? En que no podemos discutir de nada sin que sea, no, pero tú eres de acá o eres de allá, se exacerbó, ¿ya? Entonces, para ella, un ejemplo que le dijo un amigo, muy interesante, es un amigo de Elon Musk, le dijo, como Elon Musk, bueno, siempre fue especial, pero algo le pasó cuando se compró Twitter y se twitterizó, digamos, en que ahora, o sea, yo nunca había visto este personaje, ya que siempre fue excéntrico, pero esto de ahora en que no es ni un superhéroe de Marvel, ni un villano de Marvel lo que estamos viendo ahí, sino que es como una especie se asimila como una deidad griega, ¿no? Entonces, como que para esta autora, citando también a Naomi Klein y todo, como que hubo algo mezclado entre la soledad, la crisis de la middle age crisis, la crisis de la mediana edad, cierta sensación de aislamiento, un poco de narcisismo y grandiosidad que terminó con personajes extremándose, ¿no? Y por último, para abrir la conversación, porque yo creo que todos estamos viendo como qué pasó cuando... Dice, mucha gente cambió mucho después de la pandemia, ¿ya? Y Joe Rogan, este podcastero súper famoso, tiene una frase que lo resume, dice, por el COVID-19 perdimos a mucha gente, mucha de esa gente todavía está viva. Buena. Bueno, Cristian Valdivieso. Bueno, temazo, porque han pasado 5 años. Yo me acuerdo
fue un domingo, ya había cierta preocupación por la pandemia, ya había cierta inquietud, ya se estaba como usando el lavado de manos especial, pero ese domingo fue de marzo, declararon la suspensión de las clases. Me acuerdo que mis hijos, chicos, en ese minuto dijeron, por fin, al fin, viva que se suspendieron las clases. Yo le dije, uno sabe cuándo esto empieza, pero no tiene idea cuándo termina. Y efectivamente, el impacto que tuvo los adolescentes y los niños de esa edad lo hemos visto, ¿verdad?, en términos de sus resultados académicos. Pero no se ha hablado mucho del impacto de los adultos. Yo creo que es un tema sumamente interesante. Y habría que ver hasta dónde efectivamente ciertas cosas que se le atribuyen a la pandemia hoy día tienen que ver solo o tan fuertemente con la pandemia versus otros fenómenos que iban por arriba de la pandemia. Entonces, por ejemplo, esta idea de, y ahí yo tengo una duda, esta idea de, que sería interesante creerlo, pero no sé si es tan cierto, esta idea de que los extremos políticos se vieron favorecidos después de la pandemia. Yo no sé hasta dónde, porque yo creo que esto venía desde antes y tiene que ver más bien con la crisis de la democracia, con lo que conversamos alguna vez sobre la crisis subprime y el cuestionamiento a los partidos de centro. Yo creo que venía de antes, ¿te fijas? Entonces, ahí hay que tener ojo. Tal vez falta tiempo para establecerlo bien. Pero dicho eso, creo que igual hubo algunos aprendizajes positivos de la pandemia. También parte de lo que pasaba en pandemia, ¿se acuerdan? Parte de lo que pasaba en pandemia en algún minuto era que nos sentíamos una sociedad que había sido remecida y que de todo lo que íbamos a aprender íbamos a salir como una mejor sociedad, porque resulta que la colaboración, ¿verdad?, el ánimo social iba a ser algo positivo. Bueno, eso está medio cuestionado, aparentemente no pasó, tampoco pasó que se revirtiera el cambio climático, como algunos decían, ¿se acuerdan? Está lloviendo porque hemos dejado de emitir durante 5 días y por lo tanto ahora llueve. Pero cosas buenas, yo creo que de alguna manera pasaron ciertas cosas buenas para rescatar lo positivo. Primero, algo bien coyuntural, pero aprendimos que retirar plata de los fondos de pensiones es un problema. Es un problema para el país porque genera inflación, porque no soluciona los problemas de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana. Hay algunos que todavía discuten sobre eso, bueno, pero un tema son una minoría. Exacto. Segundo, creo que también una buena conversación respecto de cómo ciertas generaciones, a lo mejor si no hubiéramos sido empujadas por la pandemia, nos pegamos un salto tecnológico. O sea, es re fácil decir hoy día nos metimos a Zoom de la nada, pero nadie, naturalmente, hubiera dicho metámonos a Zoom para probar y para no quedar obsoletos. Aceleró todo eso. Claro. Aceleró eso y muchas generaciones pudimos dar el salto de manera mucho más orgánica o natural. Yo creo que eso es un temazo. También gente que logró redefinir sus proyectos de vida, es decir, pucha, en realidad yo puedo vivir da lo mismo, en Puerto Vara, dirá alguno, o en Nueva York, dirá otro, y trabajar en algo que igual me hace sentido, me gusta. Entonces, esto también reordenó eso, y creo que es algo que es rescatable también de la pandemia. Lo que no es tan rescatable son cosas que se instalaron fuertemente durante la pandemia y que después se han ido disolviendo. Por ejemplo, la importancia de la vacunación. Yo me acuerdo que nosotros en Criteria hacíamos hartos estudios de segmentación donde buscábamos los clústeres más reticentes a la vacuna y nos daba un 25% con ciertas características etarias, actitudinales, incluso políticas. Y eso fue disminuyendo y en algún momento llegó a un 17% de gente que tenía mucha reticencia a la vacunación. Hoy día no se está vacunando la gente. Efectivamente. Había un estudio donde incluso la gente crónica no se está yendo a vacunar porque no cree en la vacuna o porque no le da importancia. Es decir, se nos quitó el miedo. Segundo, me acuerdo que muchos estudios nos mostraban que la gente decía, un aprendizaje que ya se instaló con la pandemia es que no tiene sentido seguirnos saludando de beso. ¿Para qué nos saludamos de beso? Incluso ¿para qué nos vamos a dar la mano? Sí, y había gente que lo celebraba, de hecho, que decía, oye, qué bueno que por fin a los chilenos se nos va a acabar esta cuestión de andarnos saludando de beso y listo. O sea, empezaron los besos al tiro de nuevo. ¿Ustedes dicen que volvió? Sí. Yo suscribí a la patria vieja. ¿Tú no te besas? No. Trato de no. ¿En serio? Sí, tampoco. Pero eso era una cuestión. ¿No te voy a saludar de beso más? Entonces, antes de la pandemia y después de la pandemia. Yo lo tenía de antes. ¿En serio? Sí. Antes de la pandemia también, ¿no? A mí no me gusta el abrazo, ni el beso, ni la mano. Pero resultó que durante la pandemia lo que la llevaba, para decirlo en buen chileno, era no saludarse y más bien saludarse a la distancia. O sea, que el afecto no pasaba por un abrazo, por un beso. Pasaba por una mirada, por un codo o por una señal que era distinta. Hoy día, si tú no saludas a alguien de beso o no saludas a alguien de la mano, no sé, alguien dirá eres poco caballero, otro dirá eres poco cariñoso, pero nadie te dice qué tipo tan responsable. Lo mismo en las mascarillas. La gente decía,
me acuerdo que el 80% de la gente decía, en realidad yo voy a usar, cuando pase la pandemia voy a seguir usando Sí. mascarilla porque me protege. Hoy día usar mascarilla, como dice el Quique, es símbolo no de querer cuidar al otro, sino más bien de estoy infectado. Claro. Obvio, Arréjense de mí. Sí, no, y la gente dice, ¿por qué no se quedó en la casa mejor en vez de salir Te con ponís la mascarilla? mascarilla y yo digo, no, si me puse mascarilla no es que vaya a tirar un córner, porque todos se van para Exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que la pandemia al final, como todo, tiene cosas que nos generaron aprendizaje, nos generaron una capacidad de adaptarnos como humanidad a un escenario que era muy complejo, ¿verdad? Y ahí es cuando se pone a prueba la vida humana, si se quiere, y también otras cosas que pudimos haber aprendido y como que hemos ido votando y que finalmente la cultura se termina imponiendo. Es decir, estamos acostumbrados a darnos la mano, estamos acostumbrados a darnos besos, etcétera, y eso políticamente es muy difícil de combatir porque culturalmente está muy instalado. Ahora, ¿cómo sería una nueva pandemia? No. Porque esto puede ser en cualquier momento. O sea, no llamemos a la no fatalidad. llamemos la fatalidad, Quique. No, no. digo, es que sería más laxo uno con una segunda pandemia respecto a todos los miedos, como dice Cristian, los miedos, los rigores, el orden de algunas cosas. O sea, yo creo que las cuarentenas serían más cortas. Sí, yo creo, eso definitivamente, Definitivamente. lo dice esta autora, o sea, los confinamientos masivos prolongados, o sea, el daño ha sido para niños y niñas para partir, pero también para los adultos mayores también. Acuérdense que los adultos mayores no tenían permiso, ¿se acuerdan que solo podían Sí. salir como a la esquina de la casa y con unas cartas atroces de Y que para los pasear tenían el perro, ¿te encerrados? acuerdas que Hay iba a pasear? personas que eran doctores que trabajaban todo el día y estaban encerrados en la casa y no los dejaban salir. Otra cosa buena de la pandemia, sí. Paula, que hoy día se está de nuevo deslavando, es que volvió a tener fuerza la técnica, Sí. la tecnocracia, los datos. La ciencia. La ciencia, claro, que venía medio alicaída, en Chile particularmente, ¿te acuerdas de los tecnócratas que habían subido el metro? Porque, bueno, entonces había una decadencia de la tecnocracia y la pandemia la trajo de vuelta en Chile y en el mundo. La importancia de los datos, de la gestión técnica de las cosas. Bueno, hoy día con los populismos empieza a volver a perderse esto, pero fue también un aprendizaje la pandemia. Sí, yo creo que, no sé, durante la pandemia hice hartas entrevistas a pensadores y todo, y pensadoras. Yo preguntaba mucho cómo va a ser el mundo después de la pandemia y tenían distintos escenarios, ¿no? Se supone que lo que habíamos aprendido era que la relación que teníamos con la naturaleza no era buena, porque acuérdense que esto pasó por animales salvajes, que el hábitat estaba siendo invadido por los seres humanos y por lo tanto estaba diagnosticado hace 10 años que iba a haber una pandemia de algún Tipo de bicho. bicho que saltara de lo salvaje al humano porque estamos depredando sus hábitats naturales. Eso es lo primero que se supone que iba a cambiar. También toda esta búsqueda de sentido personal, ¿no? Cada uno de nosotros yo creo que tenía promesas pandémicas, ¿no? Como esto voy a hacer cuando se acabe la pandemia, Cuando o esto voy a termine esto, cambiar. claro. La ciencia, o sea, logramos salir gracias a las vacunas que se hicieron en tiempo récord y gracias a que había tecnología y había además un laboratorio y una comunidad científica que trabajó súper colaborativamente, sin fronteras, todas Muy cosas rápido. súper buenas. Fue muy Sí, eficiente. pero espérate, pero ahí hay un fenómeno paradojal, porque lo que decía Cristian, probablemente el espíritu antivacunas está más fuerte que nunca. ¿no? Sí, Sí. porque O eso sea, digo, yo hay- creo que se supone que habíamos Hay gente aprendido eso. muriéndose de sarampión Sí, en Estados Unidos. Y, y el ministro de Salud antivacuna, un líder antivacuna. Yo creo que se suponía que íbamos a aprender eso. Y no pero lo aprendimos. ¿cuánto hablamos hoy día de cambio climático? Ya se nos olvidó. El otro día hablamos acá de la sequía, pero es un tema que no está en los medios, no está en la agenda pública. También se suponía que habíamos aprendido como humanidad que estamos todos en el mismo bote, ¿no? Porque en realidad lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta, en realidad lo que nos pasa en cualquier parte de Chile nos afecta, y yo creo que esa cuestión también se fue olvidando, así como la importancia de la ciencia, porque ahora la fake news Y anticientífica, los digamos, populismos. anti-espíritu de la ilustración, están súper en boga. Ahora, uno dirá, ¿será parte de la amnesia colectiva haber olvidado todo, incluido lo que supuestamente habíamos aprendido, y en algún minuto volveremos a recordar esto? Puede ser. Quizás la Puede ocasión ser. va a ser una nueva pandemia o quizá una nueva amenaza existencial como la que vivimos. Yo quisiera ser optimista de que no se olvidó esto completamente y que en alguna parte de nosotros tenemos ese recuerdo sensatez, digamos. de esta experiencia y de la sensatez y el sentido común que nos trajo. Espero que no haya sido todo un olvido permanente. Sí. Oye, lo otro es que la pandemia terminó alejando a más gente aún de la política. Es paradójico el tema, pero terminó alejando a mucha gente ¿Tú de la crees que hay política. una Sí, así? y en Chile en particular. ¿Por qué? Porque se politizó mucho en Chile la pandemia. En el mundo entero. Bueno, en pero, todas partes. pero en Chile, en la experiencia en Chile fue muy politizada. Acuérdense que Efectivamente, sí. no hubo nunca consenso para abrir los colegios en un tiempo relativamente razonable, Sí, po. porque el argumento era que nos querían matar. Y eso es lo que estaba instalado. Entonces mucha gente decía, bueno, ¿cómo está pasando Veníamos del esto? estallido. Y veníamos del estallido.
estallido y veníamos de una fuerte tensión y el nivel de politización que hubo, tanto en cómo podíamos abrir, ¿verdad? Abrir los colegios, salir de las cuarentenas. Algunos decían hay que hacer ¿cómo se llama? Un blackout. Un blackout completo sí, durante completo. 3 meses, Espacio una público. hibernación Durante 3 completa. semanas. La hibernación, eso. Ese Por fue otro espacio lado, público. claro, por otro lado, el presidente Piñera en ese minuto buscaba espacios para abrir un poquito porque veía la debacle económica que se veía para adelante, pero no tenía ningún espacio para poder empujar eso, porque del otro lado Era venían como y un decían, asesino. nos están matando. Entonces Porque era Raúl muy Figueroa se jugó 100% a reabrir los colegios con pero- todo pero- en contra. se la jugó con todo y no pudo. Pero O sea, pudo claro. al final. No, pero el último país en el mundo en abrir, o sea, pudo al final del día, después de Porque casi ya, 2 años. o sea, ya, ya no queda otra, digamos. Exacto, a pesar de eso. Increíble, Entonces, sí, todas las eso cosas también que fue generando una sensación de que la política al final del día usa todo, o usaba todo, y yo no digo que lo sea, pero que usa todo para tensionarse, para polarizarse, para confrontarse. Ahora, eso fue, como decía la Paula, una cuestión internacional, y yo creo que esa lección me tinca que no la aprendimos. No la aprendimos, O sea, no, si, no. si vuelve a pasar, Sí. va a volver a ver. Va a volver lo mismo. Acuérdate, Iván, La que en Estados politización. Unidos usar mascarilla o no era politizado. Exacto, Era claro. como, era Los si tú republicanos eras de no derecha usaban, no claro. usabas mascarilla, y si tú eras demócrata usabas mascarilla. Eso por lo menos Claro. acá no pasó, usábamos todos la misma, o sea, las mascarillas. Ahora, ¿quién de ustedes guardó mascarilla? Yo me di cuenta, por ejemplo, reporteándome para este artículo y viendo, yo voté todas las ¿La mascarillas. votaste? Ah, no, en mi casa todavía tenemos. O sea, como que incluso las primeras eran de género, ¿se acuerdan? Que cuando pensábamos que Ah, las no, de esas sí que género, eran- igual Siete que la full face, que 7 después no luquitas me servía para cobraron nada. por la primera mascarilla que me compré. ¿Cuánto? 7 lucas. Una mascarilla. Porque había no había ninguna parte. escasez, claro. Y había una farmacia chica, entré, me dijeron la última que queda 7 lucas. Uno debería Yo dije, guardar esto la va a costar las mascarilla. mascarillas, Sí. güey. Uno Dije, debiera voy a ir a la tienda. haber guardado la primera mascarilla que usó, que probablemente era, bueno, esas de Es que género esas que de vendían, y género. decir, esto lo viví y aprendí ciertas cosas que espero no olvidar. Como recordatorio, con Pablo Escobar, con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica estamos haciendo Página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. En 2003, Aaron Ross quedó atrapado en el desierto tras 127 horas. Tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate el internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM. Nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF, con apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos los colaboradores. Visítalos en softland.cl. Volvió el revuelo Santander Latam Paz. Prepárate para volar a distintos destinos por menos millas hasta el 28 de marzo. Conoce todos los destinos en banco.santander.cl/revuelo Santander Latam Paz. Juntos en el mismo viaje. Página 13. Éjale. Zapito Listo hubiera estado de cumpleaños hoy. Nació el 26 de marzo de 1920. Morrocotudo. Morrocotudo, Un 105 años, lo más grande. Grande. Es el aniversario, bueno, estuvo el presidente en la mañana, se crea la Contraloría General de la República, que cumple 98 años. Oye, hace un siglo pasaron hartas cosas. El Servicio Electoral cumplió 100 años, el Banco Central cumple 100 años este año. El año pasado se cumplieron 100 años de seguridad social, de las primeras leyes de seguridad social en Chile. Y Contraloría en la 2 años Contraloría. más, ¿no? En Claro. 2 años más, exacto, sí, pues, 98 años está cumpliendo hoy la El Contraloría. centenario. El centenario. Estaba escuchando a Steven Tyler, a Aerosmith en rigor, ya su vocalista y líder Steven Tyler, que hoy día cumple 77 años, está retirado ya, eso sí, porque ya se dio como caja. Bueno. El guitarrista de los Smashing Pumpkins, James Iha, está de cumpleaños también, nació en 1968, se creó el Mercosur un día como hoy, pero en 1991, y en el 2003, mira, la Interpol emitió una orden de detención contra el expresidente peruano Alberto Fujimori, que estaba refugiado en Japón. Tomó un avión y se vino a Chile. Después de Claro. eso. Que ¿Te tuvimos acuerdas? Fujimori. Tuvimos Fujimori. Fujimori. Eso fue antes de la pandemia. Con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica, con Paula Escobar, página 13 de hoy, la última conversación del día. Que tengan un estupendo resto de semana. Buenos días. Buenas Muchas tardes. gracias, buenas tardes. tardes. Quédense con nosotros. Después de la pausa, la mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.